Esta es la clase 3. En esta oportunidad nos vamos a referir a la normalización de insertos y de portainsertos y también vamos a hacer referencia a una metodología para la selección de los insertos y sus condiciones de corte. La normalización de los insertos y de los portainsertos abarca tres aspectos: el nombre de los insertos, el nombre de los portainsertos y la calidad de los insertos. Es decir, existe un lenguaje internacional y común independientemente del país en donde uno esté trabajando. En relación a los dos primeros aspectos, es decir, los nombres de los insertos y de los portainsertos, básicamente podemos comentar que el código de un inserto y el de un portainserto son del tipo alfanumérico y posicional, es decir, alfanumérico porque está constituido de letras y números, y posicional porque el significado depende de la ubicación que tenga el número o la letra en su denominación. ¿Cómo vamos a desarrollar este tema? A través de un ejemplo. Concretamente, esa designación CNMG 090308-PF corresponde a la denominación o designación normalizada de un inserto. La primera letra, en este caso una C, corresponde a la forma del inserto. Pero ¿qué pasa? Puede haber distintas formas de insertos. En esta transparencia tenemos las formas más comunes. El inserto B corta, o sea, si su primera letra es una B corta, es un inserto romboidal de punta muy fina de 35 grados. Si el inserto es un inserto D, también es romboidal, en este caso de 55 grados. Si el inserto es triangular, es un inserto con puntas de 60 grados. También están los romboidales C de 80 grados, los denominados trígon W con puntas de 80 grados, es decir, tiene la misma cantidad de puntas que un triangular, pero un ángulo de punta más robusta porque en vez de ser de 60 es de 80 grados. El inserto cuadrado S con puntas de 90 grados y el inserto redondo R. Esto lo quiero marcar ahora porque lo vamos a estar mencionando varias veces durante el video. Insertos hay positivos, como el de la izquierda, negativos, como el de la derecha. Los dos tienen la misma forma, sin embargo, el inserto negativo es un inserto de dos caras. Si ustedes se fijan, los laterales del inserto son perpendiculares respecto de la superficie de ataque o de desprendimiento. Entonces yo puedo usar las puntas del lado de arriba y si lo doy vuelta, también las puntas del lado de abajo. Algunos se preguntará, ¿pero cómo? ¿No era que cualquier herramienta de corte tiene que tener un ángulo de incidencia positiva y este tiene un ángulo de incidencia cero? Ese razonamiento es correcto. El ángulo de incidencia lo va a tener que generar el portainserto. Y en el mecanizado vamos a, como consecuencia de esa inclinación que va a producir el portainserto, le va a generar un ángulo de ataque negativo. En cambio, los insertos positivos, como es el que está a la izquierda, si ustedes se fijan, las superficies perimetrales del perímetro no son perpendiculares al plano de desprendimiento, sino que están ligeramente metidas para adentro. Eso es porque tiene el inserto un ángulo de incidencia propio.
Y ese inserto solamente tiene dos filos útiles, yo no lo puedo girar ese inserto. Por eso la manito con los dos dedos sobre el positivo y con 4 sobre el negativo. ¿En qué influye la forma del inserto? Primero, en el ángulo de punta. A mayor ángulo de punta tenemos un inserto más robusto, como contrapartida va a consumir mayor potencia. Este es un aspecto que nosotros no habíamos tenido en cuenta en los audio-videos anteriores. Va a haber una mayor tendencia a vibrar por parte de la herramienta y una menor accesibilidad. Luego vamos a explicar la accesibilidad. Entonces, evidentemente que el ángulo de punta más robusto es el de 90 grados, que tiene un inserto S, y el de menor robustez es el del inserto B corta, que lo tiene de 35 grados. En cuanto a la cantidad de puntas útiles, ya explicamos. Si es un cuadrado positivo va a tener 4 puntas. Si es negativo va a tener 8. Si es un triangular T, positivo va a tener 3. Si es negativo va a tener 6. Lo mismo el caso de un trígono. En cambio los romboidales van a tener 2 o 4 respectivamente. El punto C se refiere al precio de los insertos. El precio de los insertos depende de lo que pesan básicamente. Y como los ángulos de incidencia con que vienen los insertos son muy pequeños, la diferencia de peso entre un inserto positivo y negativo es mínima. En consecuencia, el precio es prácticamente el mismo. Pero acá aparece el concepto de costo por filo. Cuando yo divido el valor del inserto, por ejemplo, $10, si el inserto tiene 2 filos, cada vez que consumo un filo estaré gastando $5. El costo por filo. Si tiene 4 serán $2,5 por filo. Esto es la accesibilidad, la capacidad que tiene el inserto por la agudez de su ángulo de punta de poder producir formas curvas, rectas, cónicas, con cambio de dirección y sobre una diversidad de diámetros, todo utilizando una sola herramienta de corte. Acá estamos volviendo a una cuestión que comentamos antes, pero que lo vemos de forma gráfica. Fíjense que tenemos ordenados desde, sacando el redondo, desde el mayor ángulo de punta, el cuadrado, al de menor ángulo de punta, el romboidal D. Entonces, ¿qué pasa con la robustez? La robustez va aumentando de derecha a izquierda, desde el romboidal de 55 grados hasta el redondo. ¿Qué pasa con la accesibilidad? Aumenta, por eso el signo más, desde el redondo hacia el romboidal de 55 grados. ¿Qué pasa con la tendencia a producir vibraciones? Aumenta en el sentido opuesto al anterior, es decir, desde el romboidal hacia el redondo, más, aumenta. En cambio, el consumo de potencia lo indicaron con un signo menos y dicen que el consumo de potencia, lógicamente, en sentido de disminución, menos, va desde el redondo hacia el romboidal D. Acá lo que les queremos mostrar es qué pasa con los pesos por filo en función del ángulo de punta, ¿no es cierto? A medida que el inserto tiene mayor cantidad de ángulos o de filos disponibles, perdón, vamos a tener un costo por filo menor, más allá de que haya un incremento en el peso del inserto. O sea, acá estamos hablando de una cuestión de economía del mecanizado.
Vamos ahora por la segunda letra. La segunda letra es el ángulo de incidencia del inserto, el propio del inserto. Entonces, si el inserto es positivo, ¿no es cierto? Como en esta transparencia, el de la imagen izquierda, el porte inserto lo puede ubicar en una posición sin modificar la propia geometría del inserto. ¿Por qué? Porque ya tiene ángulo de incidencia. En ese caso, tendríamos un ángulo de ataque nulo. En el de la derecha, que es un inserto negativo, es decir, que podría utilizar yo tanto los filos de la cara de arriba como la de abajo, el ángulo de incidencia lo tiene que generar el porte inserto, por eso lo inclina hacia arriba, generando a su vez un ángulo de ataque negativo. Por eso, a los insertos que tienen ángulo de incidencia cero, como es el caso de la imagen de la derecha, se los designa con la letra N de negative. ¿Por qué? Porque el inserto lo va a tener que ubicar en una posición negativa para poder generar el ángulo de incidencia. Cuando la geometría en términos del ángulo de incidencia tiene que ver con un inserto negativo, vamos a tener inserto de dos caras, una mayor resistencia del filo. ¿Por qué? Porque el ángulo beta, el ángulo sólido, va a ser de 90 grados. En cambio, en el positivo va a ser algo menor de 90 grados. Dependerá del ángulo de incidencia. Volviendo a los negativos, tienen ángulo de incidencia cero, son los indicados para utilizar en operaciones de torneado externo y permiten trabajar mejor en condiciones de corte exigentes. Cuando yo voy a los de tipo positivo, tengo una sola cara útil. Comparativamente, cortando la misma sección de viruta sobre el mismo material, voy a tener menores esfuerzos de corte. El ángulo de incidencia, que ya viene en el inserto, lógicamente va a ser mayor que cero, van a ser los indicados para trabajar torneando en el interior de agujeros preexistentes. ¿Por qué? Porque la herramienta que tornea en un agujero suele ser una herramienta larga y de pequeño diámetro, o sea, una herramienta esbelta. Para que la herramienta no vibre tengo que bajar los esfuerzos. Para bajar los esfuerzos necesito que los insertos sean positivos. También son una muy buena opción para los ejes delgados. Si yo tengo que hacer un torneado de un eje por fuera y esa pieza también es una pieza esbelta, en los extremos, si yo la tengo fijado en el plato y en la contrapunta, en zonas cercanas a la fijación, la pieza es rígida, pero si yo voy al centro, la pieza ahí tiene menos rigidez y empiezan a jugar el papel negativo las fuerzas radiales. Entonces tendré que ver cómo selecciono una combinación de una herramienta con un radio de punta y con una geometría aguda que me disminuya los esfuerzos de mecanizado para que no haya vibraciones durante el mecanizado. Los ángulos de incidencia, según sean de 25 grados, le corresponde la letra F, si es de 0 grados la N, si es de 11 grados la P. Por supuesto que en la normalización hay muchas geometrías correspondientes a los ángulos de incidencia, pero los más comunes son de 0 grado N, de 5 grados B, de 7 grados C. Esos son los más comunes. Fíjense que si ya combinamos estos ángulos de incidencia con esas 5 o 6 formas de inserto que vimos antes, ya tendríamos
18 geometrías diferentes de insertos y solamente analizamos 2 variables. Entonces, bueno, lógicamente que los fabricantes de insertos, para reducir el stock, si bien la norma es muy amplia en cuanto a sus posibilidades, ellos tienen que acotar y fabricar algunas pocas variables, por ejemplo, en términos del ángulo de incidencia. Aquellas geometrías que mejor se adapten a cuestiones de necesidades de mecanizado o de economía de mecanizado. Tercera letra, la tolerancia, no voy a decir mucho al respecto, tiene que ver con la precisión con que está fabricado el inserto, y los insertos se fabrican, digamos, utilizando matrices de metal duro, con lo cual son muy precisos. La cuarta letra corresponde al tipo de inserto visto en corte, es decir, tomando el inserto con un plano que contenga, si ese inserto tiene un agujero, un plano que contenga ese eje y que haga un corte perpendicular a una de las aristas que tiene ese inserto. Entonces, si en la sección vemos una forma como la A, sería un inserto que tiene 2 caras y un agujero central para su fijación. En cambio, el M tiene también un agujero central para su fijación, pero tiene rompevirutas en una sola cara. Ergo, que un inserto tenga su segunda letra igual a la N, es decir, que tiene un ángulo de incidencia nulo, no quiere decir necesariamente que sea de 2 caras, dependerá de la cuarta letra, ¿sí? O sea, si yo tengo un CN MG es de 2 caras, si tengo un CNMM es de una sola cara. El que la cuarta letra sea una M significa que tengo una herramienta más robusta, porque toda la base apoya sobre el cuerpo del porte inserto. En cambio, si el inserto, su cuarta letra es una G, al tener rompeviruta del lado de abajo, el inserto no es tan robusto. Bueno, acá hay una aclaración de lo anterior. Esta transparencia yo les pido que vuelvan después ustedes hacia atrás, porque para poder comprender algunas cuestiones que están indicadas acá, vamos a tener que referirnos a los sistemas de fijación de placa, que los más comunes son por brida, por tornillo o por palanca. Entonces, acá se menciona lo que es la fijación de palanca, pero en realidad hasta el momento no la hemos descrito. Sí, lo que les puedo anticipar es que para la letra T, fíjense que tiene un bisel el agujero. Concretamente es porque ese inserto se fija con un tornillo que va puesto del lado de arriba. En cambio, los otros tres, que el agujero es cilíndrico en el A, en el M y en el G, es un perno que ingresa por debajo del inserto, y que cuando uno aprieta un allen que hay en el porte inserto, esa palanca que se introdujo por debajo tira del inserto a través de ese agujero y lo aprieta contra las paredes de la cavidad del portainserto. Ya después se va a entender mejor. Terminamos con este primer grupo de letras. Ahora tenemos 6 números, pero que los tenemos que ver en grupos de 3. Los dos primeros, 0,9, la longitud de arista. Ahí estamos indicados con la longitud de arista L. Nos da una idea del tamaño del inserto. La segunda idea es muy importante. A mayor longitud, mayor precio del inserto. Entonces, cuidado, si nosotros tenemos que cortar profundidades de 2 milímetros, no podemos usar un inserto de 19 milímetros de longitud de filo. ¿Se entiende? Porque estamos utilizando un inserto carísimo para hacer esa operación.
tenemos que usar el inserto de menor tamaño que pueda resolver nuestro mecanizado. Acá tenemos para las diferentes formas los rangos que existen a nivel comercial. Por ejemplo, el romboidal C, el primero, los hay desde 6 milímetros de largo de arista hasta 19 milímetros. ¿Cuál es la profundidad de pasada que puedo dar con cada inserto? Nunca más del 50 al 60% de su longitud de arista. O sea, que yo tenga un cuadrado de 12 milímetros no quiere decir que pueda cortar 10 milímetros. Puedo cortar como máximo 6 milímetros, porque si no, pongo en juego la resistencia mecánica del inserto, el cual se puede romper durante el mecanizado. Romper el inserto posiblemente pueda significar romper la pieza o hacerle un daño a la máquina, con todos los problemas que eso conlleva, ¿no es cierto? Los dos números que vienen a continuación son el espesor del inserto. De acá normalmente no suele aparecer nada en los catálogos. Lo único que yo les puedo comentar es que a mayor espesor, más resistencia mecánica, y siempre este espesor está en relación al largo de arista, como es lógico. Cuanto mayor el largo de arista del inserto, el inserto suele ser más grueso, porque va a estar sometido a mayores condiciones de esfuerzos mecánicos en función de una mayor profundidad en combinación con un mayor avance. Los últimos dos dígitos corresponden al radio de punta. Importantísimo. 0,8 no quiere decir 8 milímetros, quiere decir 0,8 milímetros. O sea, en la designación del inserto tenemos el radio de punta del inserto. ¿Correcto? Los radios de punta pequeños, como ya lo comentamos en clases anteriores, corresponden o se usan a las operaciones de acabado. En la práctica industrial, esos insertos suelen ser los de 0,4 o 0,8 milímetros. Por eso yo les decía que las profundidades de pasada para operaciones de terminación habitualmente están en el rango de 0,5 a 1 milímetro. Si yo voy a dar una profundidad, una terminación de 0,5, voy a usar el inserto de radio 0,4. Si voy a utilizar una profundidad de pasada de terminación de 1 milímetro, puedo usar el de 0,4 o el de 0,8. El de 0,8, la ventaja que tengo es que le voy a poder dar más avance para obtener el mismo grado de terminación superficial. Para operaciones de desbaste mediano a pesado, se utilizan mayores radios de punta, 0,8 a 1,2. Hay más grandes radios de punta, pero en la industria habitualmente están en este rango, 0,4, 0,8 a 1,2. Recuerden que hay una relación entre el avance por vuelta que se le puede dar un inserto y al radio. A mayor radio, más avance, porque la punta del inserto es más resistente. CNMG 090308, cuestiones geométricas y dimensionales. Ahora, guión PF, esta es la descripción del rompeviruta. Otro aspecto fundamental de la designación del inserto. Ahí tenemos dos letras, P y F. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero tenemos que dividirlo en dos. La primera puede tener tres variantes. P si el material que voy a mecanizar es un acero, M si es un acero inoxidable y K si es una fundición. La segunda letra puede ser una F si el rompeviruta es para terminación, una M si el rompeviruta es para mecanizado medio y una R si es para desbaste, que en inglés se dice roughing. Fíjense que la nota está en rojo. ¿Alcanza que un inserto tenga rompeviruta para romper la viruta? No, no alcanza, porque depende
de un par de condiciones de corte. Yo puedo tener un inserto con rompeviruta, pero si elijo mal la profundidad y el avance, no se va a romper la viruta o se puede romper tanto que voy a romper el filo de la herramienta. El rompeviruta genera un efecto también positivo sobre la geometría del corte, porque si ustedes se fijan, acá a la izquierda tenemos un inserto negativo con rompeviruta. Ese inserto negativo, el porta lo va a tener que inclinar hacia arriba, pero sin embargo, como tiene un rompeviruta, vamos a tener un ángulo de ataque positivo, es decir, que vamos a tener una disminución en el esfuerzo de mecanizado, un efecto positivo. El rompeviruta, además de estar ahí para enrollar en mayor medida el material que se están transformando en viruta, y como ese material es muy duro, lograr que se corte por ese enrollamiento, estamos a su vez haciendo positivo el corte de manera tal de reducir los esfuerzos de mecanizado. En cambio, el inserto de la derecha, que también es un inserto negativo, al no tener rompeviruta, tenemos un corte negativo. Ese corte negativo nos va a generar un incremento en los esfuerzos de mecanizado, según vimos con la corrección de Kienzle. Otra transparencia importantísima. El diagrama de comportamiento o de rotura de viruta de un rompeviruta. Fíjense que ahí tenemos un rompeviruta PR, es decir, un rompeviruta que se aplica al mecanizado de acero en condiciones de desbaste. Eje vertical, profundidad de corte, profundidad de pasada. Eje horizontal, avance. ¿Qué es lo que se hacen? Ensayos. Pongo un acero a mecanizar, pongo un portainserto con este inserto de rompeviruta PR, trabajo con un avance de 0,1 y una profundidad de 0,5, tengo viruta fina pero continua. Si me mantengo en forma vertical y voy subiendo la profundidad de pasada, va aumentando el tamaño de la viruta me da viruta continua. ¿No es cierto? ¿Cuál es el objetivo del rompeviruta? Lograr viruta cortada, es decir, viruta como la que se encuentra recuadrada con ese rectángulo de trazos en color rojo. Ahí tenemos toda viruta corta. Ese es el objetivo del rompeviruta, que combinado con el material a mecanizar y con las condiciones de profundidad y avance adecuadas me generen la rotura de viruta. Es decir, que ese rompeviruta PR va a funcionar toda vez que la profundidad de pasada esté entre 1 a 6 milímetros y que los avances sean entre 0,25 milímetros por vuelta hasta 0,6 milímetros por vuelta. Profesor, ¿puedo aumentar la profundidad de pasada y también aumentar el avance por vuelta por encima de esos máximos que están en el diagrama de rompeviruta? Lo que me va a pasar es que se me va a romper el filo de la herramienta. O sea, no tengo que estar ni por abajo porque no controlo el tamaño de viruta, ni por encima porque ahí voy a romper el filo de la herramienta de corte. Prácticamente hasta ahí hemos completado el código del inserto. Es decir, para el ejemplo trabajado que era CNMG 090308-PF, ¿la designación normalizada del inserto está completa? La respuesta es no. ¿Qué nos falta? Al final del código, lo que está puesto en verde ahí, indicar la calidad del inserto, que bueno, en este caso sería ISO P15. ¿Vamos a ver la calidad ahora? No, lo vamos a ver más adelante. Vamos a seguir con el segundo aspecto, que es
la denominación normalizada de los portainsertos. Este es el código del portainserto en el cual yo puedo fijar el inserto que estuve trabajando antes. Es decir, es compatible con un inserto CNMG 090308-PF. Evidentemente que va a tener que haber coincidencias entre algunas letras y números del inserto anterior. Concretamente hay 3 coincidencias. La primera letra del inserto, que era la C, la forma del inserto, en este caso romboidal de 80 grados, se corresponde con la segunda letra del portainserto. Es decir, en el portainserto PCLNR 1616H09, yo puedo poner un inserto romboidal C. A su vez, la segunda letra del portainserto, lógicamente, vamos a decirlo al revés, la cuarta letra del portainserto se corresponde con la segunda letra del inserto. Es decir, el inserto C es un inserto de ángulo de incidencia 0. Por último, la longitud de arista del inserto es de 9 milímetros. Vamos ahora a la primera letra del portainserto. Corresponde al sistema de sujeción del inserto. Acá tenemos 3 casos. Si la letra es una M, vamos a tener una fijación doble, es decir, una fijación por el agujero y una fijación con una brida superior. Si la letra es una P, es una fijación por el agujero, pero por palanca, por eso dice clamping. Y si es una letra S, es una fijación por tornillo, un tornillo que se pone desde la parte superior. Durante muchísimos años, y si mal no recuerdo hasta alrededor de los años 70, los insertos no tenían agujero central. Entonces la única forma de fijación era por brida superior. Luego fueron apareciendo los distintos tipos de fijación por el agujero que ayudaron a la evacuación de la viruta, porque la viruta en su camino por encima del plano de ataque o de desprendimiento se suele llevar puesta la brida superior, ¿no es cierto? Ahora, cuando queremos obtener una máxima rigidez en la fijación, hoy día se usan sistemas de fijación doble. Acá tenemos una imagen explotada, por decirlo de alguna manera, de los distintos sistemas de fijación. Vamos por el sistema de fijación S. Abajo tenemos el portainserto, este es el portainserto, esto es lo que se denomina el asiento del portainserto. Sobre el asiento va una placa de metal duro que se denomina placa de apoyo. Esa placa de apoyo se fija con este tornillo. Este tornillo interiormente tiene también un orificio roscado más allá de una cabeza hexagonal para poder fijarlo. De manera tal que después que puse la placa de apoyo y la fijé con este tornillo, pongo el inserto y lo fijo con este otro inserto. ¿Para qué está la placa de apoyo? Porque el metal duro es mucho más duro que el acero que forma parte del portainserto y de poner y sacar, en la medida que los insertos se van desgastando, esto se va perdiendo su forma, se va desgastando por la diferencia de dureza y el porta va perdiendo precisión, ¿no es cierto? Acá tenemos el sistema de fijación por palanca. Esta es la palanca que tiene una forma de L. Acá tenemos un gusano, digamos que tiene una rosca con una cabeza Allen. Ese gusano va puesto concretamente por fuera del asiento del inserto. Y si ustedes se fijan, acá hay una ranura en donde se inserta este extremo de la palanca. Y claro, armado todo este paquete, cuando yo hago girar con una llave Allen este gusanito,
lo que hace, al bajar la ranura, esto pivota y el perno que se introduce en el interior del agujero de la placa empuja la placa contra las paredes del asiento. Acá concretamente hay dos videos correspondientes a distintos sistemas de fijación de placa. Yo no los voy a reproducir porque en realidad son largos. Ustedes los tienen subidos al aula virtual. Por favor, les pido que vean esos dos videos. Acá tenemos un sistema de fijación, digamos, concretamente este es de palanca. Acá está, este es el gusanito. Y acá en realidad lo que tenemos es un sistema que permite orientar el flujo del fluido de corte concretamente a la punta de la herramienta. No solo eso, sino que el fluido de corte viene por el interior del cuerpo del portainserto y también sale por este orificio y se ubica entre la cara de incidencia de la herramienta y la superficie que estamos mecanizando. O sea que estamos lubricando y refrigerando tanto en el plano de ataque cuanto en el plano de incidencia. Este video con un sistema, digamos, similar en términos del propio sistema de lubricación, que se habla de una lubricación precisa, porque fíjense que las salidas del flujo del fluido de corte están muy próximos a la punta de la herramienta. Corresponde el video a la empresa Walter Tools, una empresa alemana que tiene un canal en YouTube que yo les aconsejo lo miren, y a los que les gusta mucho la actividad, si es que alguno hay que trabaja en el tema, como muchas veces en las cursadas suele ocurrir, se pueden suscribir y ver que hay una cantidad de videos increíbles ahí. La tercera letra es el ángulo de posición. El ángulo de posición, imaginemos que esta herramienta está fijada al carro del torno. Acá tenemos una línea imaginaria correspondiente al cilindro que estamos mecanizando. El ángulo de posición da una idea de cómo es la ubicación del filo de la herramienta de corte respecto de la superficie cilíndrica que estamos mecanizando. Es decir, en este caso es de 75 grados. Una herramienta así solamente puede trabajar en este sentido, no puede trabajar en sentido radial. Perdonen, no puede trabajar en sentido radial por cuanto se bloquea la herramienta. Para poder trabajar en sentido radial, ese ángulo tiene que ser mayor de 90 grados, como es este caso. Vamos a recordar el caso del ejemplo, ¿no es cierto? El caso del ejemplo nuestro, teníamos un inserto romboidal C, ¿no es cierto? Entonces, si vamos para atrás, vamos a ver cuál es la letra de nuestro portainserto. Nuestro portainserto le corresponde la letra L. Vamos a buscar la letra L. O sea, para nuestro inserto C de 80 grados, nos va a quedar acá 5 grados de despeje y otros 5 grados en este otro sentido. Entonces, con esta herramienta vamos a poder tanto cilindrar como vamos a poder frentear. PCLN. Y acá hay dos letras, R barra L. Va una de las dos. O derecho, right, o izquierdo, left. Es el sentido de corte de la herramienta. Fíjense, si tenemos un torno paralelo, ¿no es cierto? Y la herramienta corta hacia el plato, sería una herramienta R, right. Si corta saliendo del plato, como es este caso, alejándose del plato, L. Y neutro sería una herramienta que puede trabajar tanto para un lado cuanto para el otro lado. Estos números corresponden, los mangos normalmente lo más común es que sean cuadrados, entonces
este es un mango que tiene 16 milímetros de altura por 16 milímetros de ancho. La letra H corresponde al largo del mango con el inserto incluido, ¿no es cierto? En el caso de nuestro porta es una letra H, entonces tiene una longitud de 100 milímetros. Ahí habremos completado lo que nos referíamos a la denominación normalizada del porte inserto. Ahora nos vamos a centrar en el tercer aspecto de la normalización, que es la calidad del inserto. Respecto de las dos anteriores, si bien bajo ningún punto de vista a nosotros nos interesa que ustedes se sepan de memoria el código de un inserto o de un porte inserto, sí nos tiene que quedar en claro que hay algunos de esos valores que suelen estar indicados en las cajas con las que los fabricantes de insertos comercializan las herramientas. Está el código, o sea, con la lectura del código nosotros podemos saber el radio de punta, podemos saber la calidad, podemos saber el ángulo de punta. A través del porte inserto podemos saber el ángulo de posición, es decir, todos datos que nos sirven porque nos influyen en el mecanizado, ¿sí? Tanto se ha progresado en ese sentido que en los insertos más nuevos, los fabricantes de insertos te graban el radio de punta, o sea, vamos a suponer que uno perdió la caja, encontraste un inserto suelto, en el inserto vas a tener grabado el radio de punta, vas a tener grabado el rompeviruta que te dice para qué material y en qué condiciones de mecanizado sirve, y vas a tener indicada también la calidad del inserto. O sea, toda información relevante para el mecanizado. Bien, volviendo ahora al tema de la calidad, el tercer aspecto de normalización. ¿Qué se entiende por calidad? Si un inserto está bien fabricado, o si está fabricado más o menos, o si está fabricado mal, o cuál es su composición química, no tiene absolutamente nada que ver con eso. La calidad de un inserto concretamente es la capacidad que tiene un inserto de mecanizar determinado material, es decir, un acero, una fundición de hierro gris, un aluminio, en determinadas condiciones de corte, terminación, mecanizado medio o desbaste. En relación a los insertos, lo que se encuentra normalizado es la aplicación, nunca la composición química. ¿Por qué? Porque en las mesas de los comités de normalización se sientan los fabricantes de los insertos y ellos han logrado que no se vuelque las composiciones químicas a la norma para poder diferenciarse de sus competidores. Sí normalizaron la aplicación. Entonces, si yo tengo un inserto, por ejemplo, de calidad ISO P, ISO es la normalización, P es para mecanizado de aceros, y si es un ISO P5 quiere decir que es para terminación de aceros. Está normalizado para qué material lo aplico y en qué condiciones de mecanizado lo aplico. Ahí tenemos un párrafo al final que dice, hay una idea muy fuerte que no nos tenemos que olvidar, ¿no es cierto? Que es la siguiente. Yo compro un bit de acero rápido, se lo doy a un tornero, el tornero lo afila en función del material a mecanizar y variando las condiciones de corte, más que nada la velocidad de corte, lo va a usar para mecanizar una pieza de aluminio, de acero inoxidable, de titanio, de fundición de hierro. El acero rápido es un material genérico. En cambio, el metal duro no es un material genérico. Vamos a ver más detalles un poquito más adelante. Si bien tiene un rango de aplicación bastante amplio,
Pero hay algunos de los materiales de herramienta de aquel listado que hicimos en clases anteriores, donde hablábamos de los metales duros recubiertos, cermet, cerámico, nituro de boro cúbico, diamante policristalino. El diamante policristalino tiene una única aplicación, que es la terminación de aleaciones de aluminio, principalmente aleaciones aluminio-silicio que se usan en la industria automotriz. No se puede aplicar para ninguna otra cosa. Ahora, para esa aplicación es invencible. Las condiciones de corte son inimaginables. Acá tenemos una imagen que ya la vimos anteriormente, que se refiere a la forma comercial que tienen herramientas para torneado, que son de metal duro, de placas de metal duro soldado. El metal duro fue creado, por decirlo de algún modo, en el año 1927 en la siderúrgica Krupp, en Alemania. Este material, a diferencia de lo que es un acero rápido, que al ser un acero se lo obtiene mediante un proceso de fusión, como cualquiera de los aceros, el metal duro se obtiene por técnicas polimetalúrgicas, porque al personal de la empresa Krupp se le ocurrió, en función del siguiente razonamiento, desarrollar este material. Si nosotros decimos que un material de herramienta tiene que tener la mayor dureza en combinación con la mayor tenacidad posible, y que lamentablemente esas dos variables van siempre siguiendo caminos opuestos, porque yo un material, a medida que elevo la dureza, siempre es en desmedro de la tenacidad, y si le quiero aumentar la tenacidad, le bajo la dureza, ¿por qué no mezclamos polvo de un material de alta dureza con polvo de otro material de alta tenacidad? Y ahí tendremos el material ideal. Ese fue el concepto por el cual se utilizó la técnica pulvimetalúrgica. Sin embargo, más allá de ese razonamiento, aquel metal duro tenía una composición química de 94% de polvo de material duro, concretamente carburo de tungsteno, y 6% de cobalto, que sería la fase tenaz. O sea, se obtuvo como resultado una herramienta donde se prevaleció enormemente el componente duro, ¿no es cierto? La placa polimetalúrgica se obtiene, digamos, generando una cavidad, digamos, en una matriz, volcando polvo de material con la proporción, por ejemplo, la que comentábamos antes. Esa matriz está montada en una prensa mecánica. El polvo recibe un golpe de compactación con un punzón, se extrae esa placa de polvo compactado que hasta ese momento tiene la resistencia mecánica de una tiza con la que uno escribe en un pizarrón, y luego lo que se hace es llevarlo a un horno para hacerle un proceso de sinterizado a una temperatura que suele ser ligeramente menor a la temperatura de fusión del componente que tiene menor temperatura. El carburo de tungsteno tiene una temperatura, digamos, de fusión muy alta, del orden de los 3000 grados. El cobalto, si mal no recuerdo, anda alrededor de los 1300 y pico, con lo cual el sinterizado en una composición química como esta se hace en el orden de los 1280 grados. Bueno, la gente de la casa Krupp dijo, bueno, tenemos nuestro nuevo material de herramienta en forma de placas, vamos a probarlo en una operación de torneado. Tomaron un cilindro de fundición de hierro gris y vieron que esa fundición de hierro gris, que se podía tornear con una herramienta de acero rápido a una velocidad de corte de 30 metros por minuto,
con el inserto de metal duro se podía mecanizar a 150 metros por minuto, con lo cual el tiempo de fabricación para hacer la misma pieza se reduce 5 veces. Luego dijeron, pasemos a mecanizar un cilindro de acero. En ese caso, el inserto se degradaba muy rápidamente. Y ahí, en ese mismo momento, ya se tomó conciencia que se trataba de un material que era de aplicación específica, no general como el acero rápido. La solución a este problema se encontró 11 años después, también en Alemania, en una empresa que ahora no recuerdo el nombre, que lo que hizo fue reemplazar en forma parcial el carburo de tungsteno por el carburo de titanio, mucho más estable. ¿Cuál era el problema que había? Básicamente, la temperatura sobre el filo de corte. Cuando uno mecaniza fundición de hierro gris, como la viruta es corta, la temperatura es muy baja. Normalmente 400 grados o menos. En cambio, cuando se mecaniza acero, la temperatura puede estar entre 850 y 900 grados centígrados. El carburo de tungsteno es estable hasta aproximadamente 450 grados. Entonces, cuando querían mecanizar acero, se separaban químicamente el carbono del tungsteno y entonces la herramienta perdía la capacidad de corte. Ese era el inconveniente y por eso la necesidad de encontrar otro componente duro como el carburo de titanio para poder solucionar este inconveniente. Fíjense que los metales duros surgieron en 1927, pero la primera normalización corresponde al año 1955, que dividieron las calidades en tres grupos. Los metales duros, que podían mecanizar aceros, y ese es el grupo ISO-P, los que podían mecanizar aceros inoxidables, y ese es el grupo ISO-M, y los que podían mecanizar fundición de hierro gris, y materiales no ferrosos, la mayoría de ellos formadores de viruta corta, correspondientes al grupo ISO-K. Una aclaración, los colores esos también están normalizados. Todo material de herramienta, lo vimos en la clase anterior, requiere de una dureza y una tenacidad para que el filo conserve la forma, la dureza, y tenacidad para soportar cargas variables de manera tal que, bueno, no se fracture el filo de la herramienta de corte. Como ya comentábamos antes, estas dos propiedades se contraponen. Ahora, ¿qué pasa con un material que genera viruta larga? Me interesa más que el filo no se desgaste, es decir, que el metal duro sea más duro, porque no voy a tener problemas de tenacidad. En cambio, en la fundición me pasa al revés. Como me forma viruta corta, ante la variabilidad de los esfuerzos voy a necesitar más tenacidad. Entonces, cuando uno mira estos tres grupos de calidad y los alinea, por decirlo de alguna manera, la tenacidad aumenta desde el grupo ISO-P hacia el grupo ISO-K, en tanto que la dureza aumenta en sentido contrario. Ahora, ¿por qué el grupo ISO-M, que se aplica a los aceros inoxidables, está en una posición intermedia? Porque desde la práctica industrial se observa que el acero inoxidable se mecaniza mejor cuanto más agudos sean los filos de las herramientas de corte. Y para que un filo sea muy agudo, evidentemente, tiene que ser muy tenaz porque si no se va a fracturar. Entonces, como necesitamos mayor tenacidad, eso va a ser en desmedro de la dureza. Por eso su ubicación en una zona intermedia. Ahora, lógicamente que dentro de cada grupo, ISO-P, ISO-M o ISO-K, cualquiera sea, vamos a tener a veces que hacer operaciones de terminación, a veces de mecanizado medio, a veces de desbaste. En la terminación
nos interesa que el inserto, que el filo del inserto conserve la forma, porque en la medida que eso no ocurra, es decir, que se desgaste, me va a cambiar la terminación superficial, me van a cambiar las medidas. Entonces, un inserto P, el de mayor resistencia al desgaste, 0,1, es el que voy a utilizar para una operación de terminación. En cambio, si yo tengo que mecanizar un acero en condiciones de desbaste y esa es el material de partida, es una pieza forjada, que esa pieza forjada tiene defectos geométricos, tales que cuando yo la pongo sobre el plato del torno y la hago girar, presenta excentricidades. Bueno, evidentemente que voy a necesitar un filo muy tenaz para mecanizar esa pieza forjada de acero. Entonces me voy a tener que volcar hacia una calidad más tenaz que está hacia los números más grandes, es decir, hacia 40, 50. Bueno, esto es lo que comentábamos en la transparencia anterior, que lo estamos reforzando en esta nueva transparencia. Entonces, que dentro de cada grupo, las flechas que yo veo ahí arriba, de hacia dónde aumenta la dureza y hacia dónde aumenta la tenacidad, yo también podría eliminar esta figura del acero inoxidable, eliminar la de la fundición y quedarme solamente con la del grupo ISO-P, y estas flechas tienen la misma validez y eso va en función del número que está al lado de la letra P, como decíamos antes. P1, P5, P10, P15, calidades para terminación, P20, 25, P30, mecanizado medio, 35, 40, 50, mecanizado de desbaste. Bueno, imagínense que desde el año 55 hasta el año 2004 pasó mucho tiempo, prácticamente 50 años, y claro, ahí hubo que hacer otra normalización. ¿Por qué? Porque los materiales que se mecanizaban en la industria ya no eran solamente aceros, aceros inoxidables, fundiciones de hierro, materiales no ferrosos, sino que fueron apareciendo las aleaciones termoresistentes, como pueden ser las aleaciones de titanio, las aleaciones de níquel. Aparecieron también el mecanizado de materiales templados, y también fueron surgiendo nuevos materiales de herramientas que conforman ese listado que nosotros hablamos en la primera clase, o digamos en las dos primeras clases, y que yo les volví a mencionar hoy, y que lo vamos a volver a ver un poco más adelante, que entre ambos, entre la aparición de nuevos materiales que se mecanizan y de nuevos materiales para herramienta, hubo que ampliar esa normalización. Entonces aparecieron los 6 grupos de calidad que son los actuales. El grupo ISO-P, que sigue siendo para los aceros, el grupo ISO-M para los inoxidables, el grupo ISO-K, que se restringió solamente para las fundiciones de hierro, el grupo ISO-N, específico ahora para los no ferrosos, principalmente aleaciones de aluminio y cobre, el grupo ISO-S para los materiales termoresistentes, el grupo ISO-H para los aceros templados, y hay un séptimo que corresponde a los polímeros, que es el grupo ISO-O, que nosotros no nos referimos habitualmente porque hablamos solamente del mecanizado de metales. Acá tenemos los 6 grupos de calidad. El mecanizado termina ahí, en los 6 tipos de materiales que tengo que mecanizar. No, porque tenemos aplicaciones de torneado, de fresado, de agujereado, en condiciones de terminación, en condiciones de mecanizado medio, en condiciones de desbaste.
Después también van a afectar las formas de las piezas, si yo tengo una preforma, cómo son las condiciones de fijación de la pieza a la máquina. O sea, en realidad hay una multitud de parámetros que influyen sobre los procesos de corte. No es algo para nada sencillo. Tanto es así que una empresa quizás de las más importantes a nivel mundial, fabricante de herramientas de corte, como es Sandvik en su división Coromant, ellos establecen dentro de sus catálogos o diferencian lo que le llaman las condiciones de mecanizado buenas de las medias de las difíciles. Buenas es cuando tenemos, por ejemplo, un material perfectamente cilíndrico, ¿no es cierto? O sea, un material casi ideal, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí vamos a poder trabajar con las mejores condiciones de corte, con las calidades más resistentes al desgaste, porque no voy a tener problemas de tenacidad. Si ya voy a una condición media, donde la pieza tiene perfiles, la pieza es una forjada o fundida, a pesar de que pueda estar bien agarrada, acá ya voy a tener variaciones en los espesores de viruta, ¿no es cierto? Quizás algún cierto grado de inestabilidad en el corte. Entonces voy a tener que mudarme hacia filos un poco más tenaces. Pero también puede haber una situación más compleja de mecanizado en donde ya tenga condiciones difíciles. ¿Por qué? Porque la pieza forjada o fundida tiene en su superficie discontinuidades que ya vienen del propio proceso intermedio y que cuando yo le doy la pasada de torneado, la herramienta va a tener que pasar por esos sectores y se va a encontrar con que durante la rotación va a sufrir golpes porque la herramienta se descarga cuando pasa por el hueco. Entonces, evidentemente, ahí voy a necesitar todavía filos más tenaces. Acá tenemos la tensión unitaria de corte que Sandvik la designa como el caso C1 y Sandvik utiliza la unidad correspondiente al sistema internacional de medidas, o sea, Newton por milímetro cuadrado, como corresponde. Nosotros usamos kilo por milímetro cuadrado porque es lo que suele estar casi en toda la bibliografía. Y fíjense que ahí en alguna medida nos da los rangos de las tensiones unitarias de corte para los distintos grupos de calidad de materiales que se mecanizan. Para los aceros inoxidables, para las fundiciones de hierro gris, para los no ferrosos, para las aleaciones termorresistentes y para los aceros templados. Lógicamente, los no ferrosos poseen las tensiones unitarias de corte más bajas. A valores intermedios están los aceros inoxidables y los materiales termorresistentes. Y los que presentan mayor resistencia al corte son los aceros templados. Algunos se podría preguntar entonces, ¿pero cómo? ¿Es lo mismo mecanizar un acero que un acero inoxidable? Recordémonos que en la maquinabilidad tenemos otros valores, otras propiedades que influyen sobre el mecanizado, ¿no? Por ejemplo, entre un acero y un acero inoxidable, la conductividad térmica. La conductividad térmica de un acero inoxidable es muy baja, con lo cual el filo de la herramienta, para igualdad de condición de corte, trabaja mucho más caliente. Entonces ese filo va a durar mucho menos tiempo, ¿sí? Tiene mayor strength hardening también. Entonces, ojo con la mirada de solamente referirse a que el mecanizado va a ser función de la tensión unitaria de corte, porque eso nos puede hacer pensar de una manera errónea. No nos olvidemos, no nos olvidemos del diagrama polar de la maquinabilidad para hacer ese análisis, ¿sí? Bueno, acá tenemos el listado de los materiales de herramientas de corte que son todos
hermanos mayores del acero rápido, ¿no? Como yo suelo decir. Tenemos el metal duro sin recubrimiento, el metal duro con recubrimiento, los CERMET, los cerámicos, los nitruros de boro cúbico y los diamantes policristalinos. Y en esa imagen que está ahí están contemplados cada uno de ellos. Vamos a ver ahora una metodología para seleccionar insertos. Es decir, en primer lugar, nos vamos a olvidar de las herramientas de acero rápido. Lo mismo que las de placas de metal duro soldadas a un mango de acero. Solamente nos vamos a centrar en los insertos fijados en forma mecánica, de metal duro sin recubrir o sus hermanos mayores, los de la lista anterior. La primera pregunta que nos hacemos: ¿un problema de mecanizado tiene una solución única? ¿Es como un problema de matemática? No, definitivamente que no. El mecanizado no es una ciencia exacta. Independientemente de eso, vamos a trazar un camino a seguir, porque sí uno puede tener una metodología para desarrollar un proceso de mecanizado. El punto de partida siempre es el plano de fabricación, que como ustedes bien saben, la información que contiene es la forma de la pieza, el material, su dureza, sus medidas, sus tolerancias, su terminación superficial. ¿Existe algún condicionante para hacer una pieza? Si yo me lo planteo desde el punto de vista teórico, no. Pero si yo estoy en una empresa y esa pieza la voy a tener que hacer en una máquina de disponibilidad en la empresa, evidentemente que esa máquina va a ser un condicionante. ¿Por qué? Porque esa máquina tiene una determinada capacidad de mecanizado. Si fuera un torno, por ejemplo, tiene un diámetro y un largo máximo de pieza que puede mecanizar. Y aparte tiene una potencia de usillo que me puede limitar las condiciones de corte. Nos vamos a enfocar en una metodología de selección de insertos para casos de torneado. Según sea el material a mecanizar, ya sabemos que hay 6 posibilidades. Que tenemos insertos para mecanizar aceros, otros para aceros inoxidables, otros para fundición, aluminio y no ferrosos en general, aleaciones termorresistentes y materiales endurecidos. Si queremos considerar un aspecto económico, y esto es solamente a modo de referencia, no lo tomen ni como valores absolutos ni nada, lo que yo hice fue mandarle un mail a un comercializador de herramientas de corte, le dije un inserto TNMG, es decir, un inserto triangular de 2 caras, porque es T triangular, N quiere decir ángulo de incidencia 0 y G que tiene rompeviruta de las 2 caras. Entonces tiene 6 puntas disponibles, de 16 milímetros de arista. Si es de metal duro sin recubrimiento, ¿cuánto vale? $5,4, precio final. Si es de metal duro recubierto, $6,6. Si es de CERMET, $9. Si es cerámico, hay distintos tipos de cerámicos. Hay cerámicos más tenaces y otros menos, de entre 9 a $18. Si es nitruro de boro, $110. $110. Si es de diamante policristalino, $135. Fíjense que nosotros no nos planteamos un problema por resolver, estamos hablando de manera general, ¿no es cierto? Vamos a analizar lo que nos proponen 3 fabricantes de herramientas de corte de estas sofisticadas como materiales de herramientas para mecanizar cada uno de los 6 grupos de materiales. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Buscamos Sandvik, que es lo que ofrece, un fabricante sueco, Mitsubishi, un fabricante japonés,
y LMT un fabricante alemán. Claramente se ve que el fabricante alemán es el que presenta más opciones. Por ejemplo, vamos a citar un solo caso. Aceros inoxidables. Mientras Sandvik y Mitsubishi solamente le ofrecen al usuario metal duro recubierto, la empresa alemana te ofrece metal duro sin recubrimiento, con recubrimiento y Cermet. ¿Está bien? O sea, en función de quién sea el proveedor de uno, serán las posibilidades que uno tenga. Después ya sabemos, tenemos herramientas positivas y tenemos herramientas negativas. Las virtudes y defectos de cada uno ya los analizamos previamente. ¿Qué pasa en relación a las condiciones de corte en esta ocasión con la profundidad de pasada? Vamos a verlo desde dos situaciones extremas. ¿Qué pasa si cortamos profundidades de pasada muy grandes? Vamos a tener una elevada demanda de potencia. Acuérdense que la demanda de potencia es proporcional a la fuerza de corte y a la velocidad de corte. Y la fuerza de corte era la tensión unitaria de corte por la profundidad. Si aumento la profundidad, me aumenta la fuerza, me aumenta la potencia. Pongo en riesgo la plaquita. Acuérdense el tema de la profundidad de pasada máxima, limitada al 50 o 60% de la longitud de arista. Y evidentemente que a medida que aumento la profundidad de pasada, me aumentan los esfuerzos de corte. Si corto muy poco, una profundidad muy fina, pierdo el control de la viruta. Ya lo vimos antes con el diagrama de comportamiento de rompeviruta. La viruta me va a dar larga. Va a haber una mayor tendencia a vibraciones porque es muy probable que me suceda que el radio de punta sea mayor que la profundidad de pasada y vamos a tener variación de la fuerza radial. Vamos a tener un calentamiento excesivo. ¿Por qué? Porque vamos a estar concentrando todo el calor en una zona de contacto muy reducida. Y el proceso va a ser deficiente. ¿Por qué? Porque para alcanzar la forma terminada vamos a tener que dar muchas pasadas. Entonces nos va a llevar mucho tiempo. ¿Qué dicen estos tres fabricantes, Sandvik, Mitsubishi y LMT, en función de la selección de insertos y en relación a la profundidad de pasada? Fíjense que Sandvik y LMT tienen un mismo criterio. O sea, califican a los procesos en terminación, mecanizado medio y mecanizado pesado. En cambio, Mitsubishi lo divide en 5. Ellos hablan de terminación, corte ligero, corte medio, corte semipesado y corte pesado, ¿sí? Fíjense que lo que es terminación para Mitsubishi es hasta 0,5 milímetros. En cambio, la terminación para Sandvik y LMT es entre 1,5 a 2 milímetros máximo, ¿no? Entonces, los distintos fabricantes de herramientas le ofrecen al usuario distintas alternativas. Por eso, el mecanizado no es una ciencia exacta, ¿sí? Siguiendo con la otra condición de corte en el torneado, el avance. Si el avance es muy alto, ¿qué va a pasar? Dice pérdida del control de viruta. En realidad voy a romper tanto la viruta que voy a terminar destruyendo el filo de la herramienta. El acabado superficial va a ser malísimo porque la herramienta se mueve muy rápido sobre la superficie del material y me va a quedar muy rayado. El tercer aspecto tiene que ver con el desgaste concreto del filo de la herramienta de corte. Como aumentar mucho el avance, va a aumentar también la temperatura, se puede provocar una deformación plástica del filo por reblandecimiento y lógicamente me va a aumentar la demanda de potencia porque la demanda de potencia es proporcional al avance por vuelta. Si como contrapartida trabajo con un avance muy pequeño, de nuevo recuerden el diagrama de comportamiento de rompeviruta, voy a tener viruta larga y continua
y evidentemente que el proceso se va a hacer muy largo porque la velocidad de avance que surge de multiplicar el número de revoluciones, que es vuelta sobre minuto, por el avance, que son milímetros por vuelta, eso me da la velocidad de avance, milímetros por minuto. La herramienta avanza muy pocos milímetros por minuto, el tiempo de mecanizado se me va a hacer muy grande. ¿Qué pasa con la velocidad de corte? Si es muy alta, se va a desgastar muy rápido la herramienta. Y si es tan alto, me va a cambiar la forma del filo por desgaste y el acabado va a pasar a ser malo. Se van a activar los mecanismos de difusión, entonces va a aumentar la formación del cráter. Y como la temperatura es proporcional a la fuerza, a la velocidad de corte, también me va a aparecer un reblandecimiento del filo y se va a provocar la deformación plástica. Por otro lado, si trabajo a velocidades muy bajas, me va a aparecer el filo de aportación con todos los problemas que eso conlleva, y el tiempo de mecanizado va a aumentar porque el tiempo de mecanizado es la longitud que yo quiero mecanizar dividido la velocidad de avance. Y la velocidad de avance era el número de revoluciones por el avance. Y el número de revoluciones es proporcional a la velocidad de corte. ¿Sí? Porque es 1000 por la velocidad de corte dividido pi y dividido el diámetro. Si yo disminuyo la velocidad de corte, me baja el número de revoluciones, me baja la velocidad de avance, me aumenta el tiempo de mecanizado. ¿Qué otra cosa es importante en esta metodología de selección de insertos? Recordar que el proceso de torneado es un corte continuo. Eso es una ventaja para la herramienta de corte porque no está sujeta a golpes, pero va a ser muy importante garantizar la rotura de viruta en función de que el material tenga la tenacidad suficiente para generar viruta larga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Controlar la viruta. ¿Eso se logra solamente con que el inserto tenga un rompeviruta? No, recuerden que se tiene que cumplir que el inserto tenga rompeviruta y que yo utilice una combinación de profundidad y avance compatible con ese rompeviruta para generar la rotura de viruta. ¿Sí? ¿Para qué otra cosa es importante en un proceso de torneado de corte continua analizar la forma física de las virutas? Porque es una forma de entender la naturaleza del proceso de arranque de viruta. Y acá tenemos dos miradas de la bibliografía. Una corresponde a la norma ISO 3685, que se basa concretamente en la forma de la viruta, pero no explica el porqué. Y después está la metodología de Ashtakov, que las clasifica según cómo ocurre el proceso de desprendimiento. Entonces, según la norma ISO 3685, lo que nosotros siempre buscamos es tratar de que la viruta sea corta, ¿no es cierto? O sea, ni que sea larga, como suele suceder acá en la primera fila, ni que sea enredada, ¿sí? Tenemos que generar unas condiciones de corte, según sea el material y según sea el filo de la herramienta, de manera tal de obtener en los procesos de torneado virutas que sean cortas. O sea, esta clasificación es una clasificación concretamente geométrica. ¿Qué pasa si la viruta es una viruta enredada como tenemos acá? Bueno, la viruta pasa a ocupar mucho espacio pesando nada. Entonces, eso nos va a traer un problema de acumulación de material, evidentemente. En cambio, si yo tengo viruta corta, la viruta corta ocupa muy poco espacio, ¿no es cierto? Y entonces yo puedo llenar, por ejemplo, un tambor de aceite de 200 litros con un peso enorme de viruta
Cosa muy distinta me sucede si la viruta es enredada. Tengo quizás un montón de madeja, pero esas madejas no pesan absolutamente nada, ¿sí? La mirada de Ashtakov, él lo divide en los materiales frágiles y los divide en materiales dúctiles. Nosotros en los materiales frágiles podemos tener una herramienta de corte positivo, que va a estar dado por el ángulo de ataque, o de corte negativo, acá tenemos un ataque negativo, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Ustedes recordarán el video que vimos clases anteriores. Cuando yo mecanizo una fundición de hierro gris, la herramienta está en este lugar, pero el material se está fracturando muy por delante del filo de la herramienta. ¿Por qué? Porque el material es tan frágil que se forma una fisura y luego por la propia flexión que va generando la herramienta a través del largo de contacto, se produce la fractura y la herramienta se va desprendiendo en virutas cortas. Si la herramienta es negativa, lo que se produce es prácticamente una compresión del material sobre sí mismo que se está mecanizando y la viruta, más que cortarse, es como que se rompe frente a una suerte de proceso de compresión. Para los materiales dúctiles, bueno, nosotros tenemos que vamos a usar filos de herramientas positivos. Si el material es dúctil, ¿no es cierto? Vamos a tener un proceso de formación continuo, y si el material es muy dúctil, lo que nos va a aparecer es un plano de cizallamiento más definido, porque el material muy fácilmente se transforma plásticamente en la viruta, ¿no? Bueno, para cerrar este PowerPoint, concretamente lo que vamos a ver es un pequeño ejemplo de cómo utilizar catálogos de herramientas de corte, concretamente en este caso de Sandvik, ¿no es cierto? El enunciado del problema lo tenemos acá enmarcado en rojo. Queremos cilindrar sería una barra cilíndrica de acero SAE 9840 de 245 Brinell. Vamos a hacer una operación de torneado de terminación para alcanzar una rugosidad media aritmética RA de 0,6 micrómetros, dando una profundidad de 1 milímetro, ¿sí? Bueno, en el catálogo de Sandvik nosotros nos vamos a encontrar, lo primero que nos vamos a encontrar son 6 carillas, diferenciadas por los grupos de calidad: ISO P, ISO M, ISO K, ISO N, ISO S, ISO H. Dentro de cada grupo va a haber una lista de materiales. Acá concretamente tenemos nuestro acero IC, disculpen que no recuerdo, vuelvo para atrás, 9840. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el grupo de mecanizado es el grupo ISO P. Bien. Acá tenemos distintos diagramas de rompeviruta, ¿sí? Nosotros tenemos que cortar 1 milímetro solamente. Si nosotros nos fijamos acá, para estos insertos, este es un PR, acero terminación, acá tenemos un PM, acero mecanizado medio, y acá tenemos un PF, acero terminación. Claro, a uno le da la sensación o tiene la intuición de que 1 milímetro, según lo que vimos antes, es una operación de terminación, ¿no es cierto? Ahora fíjense que los insertos con rompeviruta PR pueden cortar desde 1 milímetro de profundidad hasta 7 milímetros como máximo. Los PM pueden ir desde 5 décimos a 5 milímetros y medio, y los PF desde 0,3 hasta 1 milímetro y medio. Evidentemente, acá hay una cuestión de la longitud de arista del inserto, que está
en función de si el inserto va a hacer trabajos de terminación donde va a cortar poco espesor de viruta o de mecanizado pesado en donde va a cortar mucho espesor de viruta, ¿no es cierto? Nosotros nos vamos a inclinar por un inserto con este código CNMG 120408-PF que tiene concretamente este campo de aplicación del rompeviruta. Es decir, que puede trabajar en profundidades para romper la viruta entre 0,3 a 1,5 y avances de 0,1 a 0,4. Bien. Si yo quiero, para la pasada determinación, obtener una rugosidad media aritmética de 0,6 micrómetros, yo puedo usar un inserto de radio de punta 0,4 y voy a tener que trabajar a 7 centésimos por vuelta, o puedo usar uno de 0,8, que es menor al milímetro que quiero cortar, a un avance mayor. Es decir, que voy a obtener la misma rugosidad a un mayor avance. ¿Qué significa eso? Que el proceso va a ser más económico, porque voy a tardar más tiempo en hacer la operación. Y por otro lado, el inserto, al tener un radio mayor, es un inserto más resistente. Entonces, lo que vamos a hacer es optar por un radio de punta de 0,8. ¿Sí? Ahora tenemos que seleccionar el material de la plaquita. Acá tenemos eventualmente, lo que nos tenemos que fijar, nosotros teníamos un material de 245 brines. Acá tenemos un acero de 275, un poco más duro que el nuestro, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Hay tres calidades. Un CERMET, otro CERMET. Los últimos dos números corresponden al P5 y este es un P15. Estos dos son CERMET, este es un metal duro recubierto, P25, ¿sí? Si se fijan, acá tenemos, déjenme ver, acá tenemos los avances y acá tenemos las velocidades de corte, ¿sí? ¿Qué sucede? Nosotros habíamos seleccionado, vamos a ir para atrás, un avance de 1/10 de milímetro por vuelta para obtener con un radio de 0,8 la rugosidad de 0,6. Yendo para adelante nuevamente, o sea, esta columna corresponde a 0,1, 0,1, 0,1. Si nosotros usamos la calidad CT5005, va a ser con la mayor velocidad de corte, 325 metros por minuto. En cambio, si ya es una calidad más tenaz, baja a 235 metros por minuto, o si vamos a un metal duro recubierto, ya la velocidad de corte se va a 165 metros por minuto. Bueno, en el caso de elegir la primera, la CT5005, tenemos una velocidad de corte de 325 metros por minuto, ¿sí? Pero recordemos que nuestro material es más blando. Si es más blando, lo podemos mecanizar a mayor velocidad de corte. ¿Cuánto más? Fíjense, tenemos esta tabla de corrección. Nuestro material tiene menos 30 más duro, está ubicado entre estos dos. Si acá le corresponde un 11% más y acá un 25, yo hago 25 más 11, 36 dividido 2, 18. O sea, a 30 unidades Brinell más blando le corresponde un aumento de 18% de la velocidad de corte. Finalmente, la velocidad de corte corregida será de 383 metros por minuto. Resumiendo, que para cortar en nuestro acero de 245 Brinell de dureza una pasada de 1 milímetro de profundidad buscando obtener una rugosidad RA de 0,6 micrómetros, utilizamos un inserto CNMG que tiene un radio de punta 0,8 que nos permite trabajar
a 1/10 de milímetro por vuelta de avance, y que si la calidad del inserto es la CT5005, puedo hacerlo a una velocidad de corte corregida de 383 metros por minuto. Bueno, aquí hemos terminado en lo que se refiere a nuestro PowerPoint